Oh, ¿qué pasó, gente? Una vez más estamos en Fin Fan Fun Decks y hoy os presentamos la mejora del deck de Saheli, el preconstruido, que aquí podéis ver que me compré el mazo como había anunciado cuando hice el análisis. Es más, está aquí en este guardamazos de Liliana. Espero que os guste y vamos con ello. Bueno. Haremos un pequeño repaso de Saheli, y es que siempre que castees un artefacto o un artificiero, ganas un contador de energía. Al comienzo del combate, en tu turno, puedes pagar 3 contadores de energía. Si lo haces, creas una copia de un permanente que controles, salvo que es un artefacto 5/5 y se sacrifica al paso final. Ojo, también tiene prisa. Entonces, ¿qué mejoras le podemos hacer y qué podemos mantener en el mazo? La verdad que el mazo de base viene bien, exceptuando algunas cartas que sobran, pero lo que he hecho es adaptar el mazo a hacer combos y sorprender a los oponentes con cosas que nadie se espera, y la mejora es barata en lo que respecta a Commander. Te compras el mazo preconstruido por 50 euros, haces una inversión de 100 euros más y dejas el mazo bastante bien como para rivalizar con mazos bien poderosos. Así que empezamos con lo que se mantiene. Nota adicional: no voy a nombrar las tierras ni piedras de maná. Aquí cada uno hace lo que le parezca conveniente. ¿Que quieres meter Fetchlands y Shocklands? Pa'lante. ¿Que quieres meter tierras no tan caras pero útiles? Pa'lante. ¿Que quieres meter el Mana Bowl o el Mox Opal porque lo tienes o necesitas una proxy de esa carta? Pa'lante también. Y acuérdate de mí cuando le des una paliza a tus rivales, porque te diré en tu mente que estás tryhardeando demasiado. Mantenemos esta carta porque nos abre la posibilidad de hacer combo con otras 2 cartas, gracias a que nos permite atacar tantas veces como queramos pagando 8 contadores de energía. Esta carta también la mantenemos porque juega un papel importante en el combo anterior, que ya explicaré con más detalle cómo hacer dicho combo, y eso saldrá al final del vídeo. Así que si te quieres saltarte todo esto e irte para abajo, para adelante también. Esta carta es buena porque nos da 2 contadores de energía y robas una carta. La verdad que en los primeros turnos viene de fábula, y lo he comprobado, Este barremesas de energía es una brutalidad. La vez que jugué había un Pantlaza, como no, con 10 dinosaurios en juego, y pregunté: ¿cuál es la mayor resistencia de tus criaturas? Y el tipo: 12. Saqué esto y me gasté 15 contadores de energía, 15 de daño a cada criatura y barrí el campo porque no tenía nada y se quedó F. Esta carta, la verdad que dudé de si quitarla o no, pero con nuestro comandante, que nos permite estar tocando las narices sacando fichas de golems, ya que dice que cuando muere sacas un golem con volar, otro con arrollar y otro con vigilancia, por tanto es útil. Esta también es buena con nuestro comandante, porque podemos estar copiando ella misma y exiliando criaturas de los rivales para que no nos toquen las narices o no toquen las narices de la mesa, que seguro que habrá algún aliado tuyo por ahí. Esta carta está de locos, la verdad. Lo digo aquí, lo dije en el anterior vídeo y la vez que jugué me lo dijeron. Pagar 8 contadores de energía en vez de pagar maná para castear permanentes es una locura, y el mazo de Saheli te permite tener muchos contadores de energía. Esta carta la mantenemos aquí porque nos permite robar y conseguir contadores de energía al hacer daño de combate a un jugador, y encima tiene arrollar, viene de locos. Además, con el propio comandante en juego haces una copia y te permite hacer desmadres. Esta carta también es bastante buena porque es un motor de contadores de energía, y si te sobran contadores puedes chutar a esta carta para que luego te dé más contadores de energía o finishear a alguien ya que tiene arrollar. ¿Se imaginan? Una 25-25 ahí dándolo todo. Uf, que va, es una locura. Yo jamás me imaginé que sería fan de los tópteros hasta que me monté la Breya, pero esta carta, que encima tu mazo es crear tokens y sacar tópteros, además de que tienen +1/+1, es bestial. Esta carta es el rampeo más útil que hay como criatura artefacto. Entra en juego, te pones una tierra en juego y si muere robas una carta. En los primeros turnos, si tu comandante está en juego, te pones a copiar esta carta y ya tendrás maná de sobra para dar por saco a todos o estar jugando 2 tierras por turno. Maravilloso. Esta carta es muy buena, aunque te regreses tus propias criaturas. ¿Por qué? Porque levantar a mano todas las criaturas fastidia a los rivales que les gusta tener muchas fichas o criaturas en juego, o a aquellos que son de reanimar. Les rompes el combo, porque vete tú a pagar todos
todo con el poco maná que suelen tener esa gente. Y si tienen maná para pagarlo todo, pues a mano otra vez, que gaste el turno sacándolo todo de nuevo. Esta la dejamos porque nos agrega maná pagando contadores de energía. Esta carta es tremenda y forma parte de uno de los combos de este mazo, ya que saca Toptero. Esta la dejamos porque nos permite ganar 3 vidas, robar una carta o sacar un 3-3 cuando ataque o bloquee. Además tiene vigilancia, arrollar y alcance, perfectamente balanceado, como todo debe ser. Esta también la dejamos porque la mayoría de las cartas que hay en el mazo son artefactos, o sacamos fichas de artefactos o copias de artefactos, así que podemos hacer el daño que nos hace falta para rematar a los demás. Esta ballena es buenísima, a mí me ha dado partidas con Satya, y aquí también puede dar partidas gracias a que te da 6 contadores de energía y por 4 contadores de energía lo devuelves a mano. Esta carta es indispensable. ¿Por qué? Porque si tienes a Saheli, haces una copia de esta carta, casteas a la ballena, te da 12 contadores de energía, más cuando ella entra en juego te da 6 contadores más, consigues 18 contadores de energía, perfecto para llegar a 50 y hacer BOOM, robo 7 cartas, casteo hechizo sin pagar su coste, una omnisciencia a puro contador de energía. Esta carta la mantenemos porque te permite duplicar el número de contadores que tenga un permanente o que tengas tú. Esta para proteger a tu comandante. Esta la dejamos porque nos da maná de cualquier color, además de ser un vehículo 5/5 con tripular 3. Esta la dejamos para estar haciendo efectos todo el rato de cuando entra en juego, lo cual es bastante útil, como la ballena por ejemplo. Esta carta es buenísima porque nos da contadores de energía cuando un permanente que controlemos va a un cementerio, y si pagas 6, miras el top 6 y puedes castear un hechizo sin pagar su coste. Esta carta también nos es útil, pues forma parte de un combo que ya mencionaremos y nos da contadores de energía, además de devolver a la mano una criatura que controlemos. Esta porque nos permite tener más maná creando fichas de tesoros con estas tierras. Esta es bastante buena ya que nos permite activar 2 veces las habilidades de cuando entra en juego. Es brutal esta carta. Este counter es muy útil, al igual que el Arcane Denial. Esta carta para tocar las narices, aunque como le salga algo top, puede ser que hayas tomado una mala decisión. Pero bueno, a mí me salvó el comandante. ¿Por qué? Porque me lo capturaron. O sea, me lo controlaron básicamente. Un jugador control del Capitán América me hizo pum, esto es mío. A ese tío lo tengo vigilado. Barremesas, que salva culos, debe estar con nosotros por si acaso. Esta carta es buenísima y fue esta la que me jugaron contra mí y me quitaron a Saheli. Por eso el Chaos Warp lo he dejado. Me salvó el culo porque no podía recuperarla. Esta carta está de locos y más con un mazo de puro contadores de energía. Así le quitamos el comandante a nuestro rival más guarro. Un buscatierras y te da 2 contadores de energía bastante eficaz. Y por último, esta carta porque nos permite crear topteros y robar cartas si hacemos daño a nuestros rivales. Ahora vamos con las mejoras que considero que son las más acertadas para este tipo de mazo. ¿Que tienes una mejora que no haya considerado? Deja tu comentario que seguro que algo se me habrá pasado. Añadimos esta carta ya que nuestro mazo es de tokens, también gracias a Saheli, y con esta carta podemos crear más tokens y encima que sean copias del mismo token. Joira nos viene bien porque hay más de 25 hechizos históricos, lo cual es un motor de robo ideal para nuestro mazo si nos atascamos por cualquier causa o nos están jodiendo la vida los rivales. Esta carta es imprescindible para un combo que podemos hacer y básicamente es para tener contadores de energía infinito. Quédate hasta el final para la explicación del combo. Esta carta también es muy buena ya que da hexproof a nuestros artefactos y si controlas el artefacto de mayor coste robas una carta adicional al comienzo del mantenimiento. Esta carta nos viene de fábula porque vuela, arrolla y siempre que haga daño de combate a un jugador obtenemos esa misma cantidad de contadores de energía. Es decir, con el comandante en juego sacamos una copia de esta carta y atacamos. Si le entra el daño, al ser una 5/5 son 5 contadores de energía, perfecto para lo que queremos conseguir. También tenemos a esta Saheli que nos permite crear una copia de una criatura o artefacto que controlemos. Nos viene de maravilla en este mazo porque en caso de que tu comandante cueste mucho, ella también puede hacer lo mismo. Esta carta hay que añadirla sí o sí, porque puede ser hasta un finisher si lo juegas bien. Un 8/8 que cuesta 1 menos por cada contador de energía pagado o perdido este turno. Tiene prisa. Cuando ataca consigues 2 contadores de energía y puedes pagar 8 contadores. Si lo haces, 8 puntos de daño en hasta 8 objetivos, que también puedes hacer focus y meter 8 de daño a cabeza. Brutal la verdad. Y con el comandante en juego, si tienes 16 contadores de energía, podrías hacer 16 de daño a cabeza. Muy buena incorporación en el mazo. Esta carta también es buena ya que tiene landfall y por cada tierra que entre en juego obtienes un contador de energía, pero lo mejor de todo es que si pagas 6 contadores de energía robas 3 cartas.
motor de robo esencial en el mazo. Este dinosaurio también es bueno, ya que cuando obtienes 2 contadores de energía y si casteas de mano, exilias cartas del top hasta que muestres una que no sea tierra. Puedes castearlo pagando el coste con la energía en vez de tener que pagar maná. Buff esta carta. ¿Cuántas veces la gente se ha puesto en modo Nia cuando entra en juego? Yo incluido. Tiene improvisar, Guard 4. Cuando él entra en juego u otro artefacto entra en juego, le pones un contador +1/+1 y es imbloqueable. El desvergue que puedes hacer aquí es demencial. A mí me vale verga. Yo voy a ser de vergue. ¡Se me preparan, hijos de puta! Yo he perdido por no parar esta carta y muchos han perdido por no pararla a tiempo. Esencial en nuestro mazo. Esta carta, sinceramente, no tenía conocimiento de su existencia, pero Dios está de locos. Guard 2, y si uno o más tokens fueran a ser creados bajo tu control, crea el doble. Hasta podría ser un comandante con esta carta. Es buenísima y también barata para adquirirla. Encima que nosotros creamos tokens, nos vienen de perlas. Un tupe tierras de contadores de energía, entra en juego, seleccionas un tryhard que tiene un montón de tierras no básicas, seguramente caras, y obtienes un contador de energía por cada tierra de ese tipo. Y cuando ataque, pagas 4 contadores de energía, destruyes una tierra del defensor y no puede bloquear con sus criaturas salvo que vuelen. Es buenísima esta carta y súper útil para finishear a alguien si tienes la oportunidad. Otra Saheli, pero esta vez de Planeswalker. +1, Scry 1 y puedes girar un artefacto enderezado. Robas una carta. -2, creas 2 tópteros voladores y tienen prisa. -4, obtienes un emblema que te da +1/+1 a todos tus artefactos y te cuesta 1 menos los hechizos de artefactos. Excelente carta. Si sobrevive hasta su siguiente turno, metes el emblema y GG. Gonti es esencial en nuestro mazo, pues nos permitirá obtener los turnos extra, además de ser un motor de contadores de energía. Además, podemos combar con ella y que lo explicaremos más adelante. Recuerda quedarte en el vídeo para que veas los combos que podemos hacer. Esta carta es bastante buena y cara, la verdad. Creo que es lo más caro del mazo. Entra en juego, cada oponente sacrifica 3 criaturas y al comienzo de tu mantenimiento regresas una criatura de cualquier cementerio al juego. Buenísima, la verdad. ¿Y por qué esta carta? Porque si tenemos a Saheli en juego, podemos estar copiando esta carta cada turno, limpiando la mesa sin parar. Es excelente para parar los pies a tus rivales. Esta carta es esencial en nuestro mazo, porque si fueras a obtener contadores de energía, obtienes el doble. Y también porque te sirve para defenderte sacando un XX super poderoso, igual a lo que has gastado de contadores de energía. Esta carta nos facilita mucho el llegar a 50 contadores y ponernos a castear de gratis hechizos. Esta carta es buena también, porque además de darte maná, te da 3 contadores de energía. Esta carta es muy buena, ya que es un motor de contadores de energía y además sirve para combar. Por otro lado, también nos permite sacar una 6-12 pagando 6 contadores de energía. Una 6-12 aguanta mucho. Esta carta también la hemos añadido porque te da un contador más de energía, es decir, si consigues 2 pues tienes 3, si consigues 5 tienes 6, pero también es buena porque nos permite robar una carta si has gastado más de 4 contadores de energía. Esta carta es muy importante en nuestro mazo, pues rompes la regla de leyendas y te permite hacer combos interesantes con ella en juego, que se explicará más adelante. Esta carta es buenísima también porque dice que si un permanente se ha ido del juego este turno, si se fuera a hacer daño en 2 combate a un oponente o permanente, hace 2 más de daño. Si haces 1, haces 3. Si haces 2, haces 4. Y así sucesivamente. Pero lo mejor es que dice que siempre que obtengas 1 más contadores de energía, esta carta hace esa misma cantidad de daño a cualquier objetivo. Esta carta es esencial para otro combo que tenemos en el mazo. Otra carta buenísima para este mazo y nos abre la posibilidad de combo. Cuando entra en juego, obtienes 2 contadores de energía. Puedes castear hechizos de criaturas de coste 3 o menos pagando contadores de energía en vez de pagar maná. Y puedes jugar esas cartas como si tuvieran destello. Es perfecta esta carta. Sí señor, esta carta es brutal. Cuesta 10 euros, pero joder, es demasiado buena. Dice que siempre que pongas contadores sobre un permanente o un jugador, esta carta hace esa misma cantidad de daño a cualquier objetivo que controle un oponente. Nosotros que tenemos un montón de contadores de energía, nos viene de fábula para arrasarlo todo. El Cultivate es primordial en el mazo. Venía otra carta de coste 4 que te ponía 2 tierras en juego, pero esta es mejor porque es de coste 3. Esta carta es imprescindible en el mazo para cuando te quieran tupir todos tus permanentes. Los proteges dándole indestructible y hexproof. Buenísima. Y por último, añadimos varios counters como el Counter Spell, una oferta que no puedes rechazar, Aether Spike,
electrosifón y para finalizar un robo de carta que te da 2 contadores de energía. Y ahora vamos con la parte más importante y de la que todo el mundo le gusta, los combos. Combos del mazo. Primer combo, comandante más Gonti más Mirror Box, igual turnos infinitos. Fácil, comandante en juego, en la fase de combate pagas 3 contadores de energía y sacas una copia de Gonti. Como Gonti es legendario debería sacrificarse, pero gracias a Mirror Box omites la regla de leyendas y tienes 2 Gonti, consigues llegar a 8 contadores de energía, pagas esos 8, exilas las copias del Gonti para tener un turno extra y así una y otra vez hasta que se rindan. Obviamente tienes que intentar conseguir siempre tener 8 contadores de energía cada vez que vayas a hacer el combo infinito. Segundo combo, Gonti, Decoction y Virtuoso. Igual Tópteros infinitos. Este es bastante fácil. Cada vez que entra en juego un artefacto o criatura, en este caso son Tópteros, te dan 3 contadores de energía. Pagas 3 contadores de energía del virtuoso y creas otro Tóptero, teniendo otra vez 3 contadores de energía y así infinitamente. Tercer combo, y viene de base en el mazo. Runner más Lagarto. Si tienes mínimo 6 criaturas y no matan a ninguna criatura tuya, matas a todos con infinitas fases de ataque. No hay nada que decir. Combo Wombo partiendo la cara a tus rivales con daño masivo. ¿Quién sabe? Capaz y con puro Tóptero 1-1. Cuarto combo, Runner más Stone Idol. Mínimo 6 criaturas y no lo pueden matar. Igual ganas a todos con infinitas fases de ataque. Una variante del combo anterior. Quinto combo, este me encanta. Elefante, Primal, All Will Be One o Aether Revolt. Solo si tienes menos de 2 contadores de energía, 1 o menos. Ojito, 1 o menos. Y no puedes llegar a tener 2 contadores de energía cuando empiezas el combo, porque si no, la cagas. ¿Qué significa esto? Si tienes todo esto, casteas el elefante, pagando un contador de energía o pagando el maná. Pero como no lo mantienes en juego, porque no vas a tener 2 contadores de energía, sino vas a tener 1 o menos de 1, vuelve a mano. Y obtienes un contador de energía. Siempre que obtengas un contador de energía, All Will Be One o Aether Revolt se activan y hacen un punto de daño a donde tú quieras. Ojo, puedes tener All Will Be One en juego o el Aether en juego, o tener los dos en juego y hacer masacre suprema. Vuelves a castear otra vez pagando el contador de energía gracias a Primal Projects. Entra en juego el elefante, pero como no tiene 2 contadores de energía, vuelve a mano o tienes 1, activando el efecto otra vez y ese es un punto de daño. Y así, casteo, pam, no pago los contadores de energía porque no tengo, a mano o tengo 1, daño, vuelvo a castear otra vez, pam, y así, pam, 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 hasta que diga GG. Ya está, no hay más. Siguiente partida. Bueno, gente, ¿qué os ha parecido la mejora del mazo? Es una locura. Por 100 euros está bien completo el mazo. Y podemos hacer un mazo competitivo. Raro de ver y que la gente se quede loca con los combazos. Siempre que juego energías, la gente se queda en 33, mirando cómo hago locuras con este tipo de mazo, porque no están acostumbrados a ver cosas así. Y nuestra mejor baza es sorprenderlos a todos con una tupición masiva. Y hasta aquí la mejora del mazo de Saheli. Espero que les haya gustado. Suscribiros al canal, dale like, comparte y si tienes algo que decir, déjalo en la caja de comentarios, que nosotros leemos todos los comentarios y respondemos. Chao pescado.